Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a aquellos que están al otro lado del charco donde estamos nosotros. Bienvenidos a este webinar de ASME8, diseño de recipientes sometidos a presión. Os informamos que este webinar está siendo grabado para que lo podáis volver a ver en nuestro canal de YouTube. Durante este webinar se tratarán los aspectos esenciales involucrados en el diseño y la fabricación de recipientes sometidos a presión para aplicaciones industriales. Para este webinar contamos con la colaboración de Javier Tirenti. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carlota. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues para quien no lo sepa, Javier es ingeniero mecánico senior, cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de equipos mecánicos. Dentro de sus responsabilidades y los cargos desempeñados se engloba todo el ciclo de un proyecto EPC, desde la concepción inicial de equipos, delineación, diseño, cálculo, hasta la compra, asistencia analizada y puesta en marcha. Javier es instructor autorizado ASME, tiene una dilatada experiencia impartiendo cursos de formación especializados en distintas modalidades y actualmente es el director de Advent Training and Engineering, así como el director del máster en Ingeniería de Equipos Mecánicos para Plantas Industriales certificado por ASME. Pues poco más puedo decir de ti, Javier, salvo que, bueno, ¿qué nos vas a contar esta tarde? Pues muchísimas gracias por esta introducción. Es un placer poder compartir esta tarde con este foro tan global de diferentes rincones de nuestro planeta, con lo cual es un placer. Muchas gracias por la introducción nuevamente. Y ahora vamos a comenzar con esta charla, este webinar, que, bueno, he preparado algunas preguntillas, preguntas y respuestas, obviamente, que habitualmente nos hacemos que espero sean interesantes para todo el mundo. Fenomenal, muy bien entonces. Todavía se está incorporando gente, cosa que suele suceder con las ocupaciones que tenemos todos estos días. Es muy complicado siempre entrar y participar de los foros en el minuto y en el momento exacto. Bueno, como bien ha dicho Carlota, al final de este webinar vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan alguna consulta en particular. Y sin más, vamos a comenzar con lo que teníamos previsto para hoy. Bueno, esto es un poco lo que ha comentado Carlota, que bueno, un poquito mi trayectoria en el mundo de la ingeniería. Soy instructor autorizado ASME y vamos a comenzar con ciertas preguntas que nos hacemos todos cuando nos encontramos con un proyecto de un diseño de un recipiente sometido a presión. Una de las primeras cosas que pueden llegar a surgir cuando nos encontramos en estas tareas es cuáles son los códigos de diseño más usados a la hora de diseñar un recipiente sometido a presión. Bueno, dependiendo del emplazamiento en el que nos encontremos y dependiendo también del sector industrial en el que nos encontremos, vamos a trabajar con diferentes códigos de diseño para recipientes sometidos a presión. Y evidentemente cuando desarrollamos un proyecto, lo primero que nos vamos a encontrar es una serie de requerimientos aplicables, donde por un lado vamos a tener los códigos aplicables que estarán en función de la legislación reinante en el país y los sellos de calidad o la garantía de calidad que se requieran para los diferentes equipos que estamos diseñando. Asimismo, hay una parte de esos diseños que no van a estar contemplados en su totalidad por los diferentes códigos de diseño. Por ejemplo, por numerar un caso, eh, los soportes de los recipientes sometidos a presión. Faldones, patas, cunas, soportes para equipos verticales o soportes para equipos horizontales. Por ejemplo, evidentemente todos sabemos del código ASME, y quizás algunos no lo sepan, que el código nos indica que no debemos superar las tensiones admisibles en los diferentes
componentes, mejor dicho, las tensiones inducidas no deben superar las tensiones admisibles en las diferentes partes o diferentes componentes de un recipiente. Ahora bien, a la hora de diseñar el anillo de compresión, el base ring o anillo base, los pernos de anclaje o las cartelas, no tenemos absolutamente todos los detalles contenidos en el código ASME, porque un código de diseño no abarca absolutamente todos los detalles que necesita un diseñador. Es por eso que es útil contar con diferentes especificaciones y autores de referencia. Bueno, habiendo dicho esto, habiendo mencionado todos los requerimientos que vamos a necesitar a la hora de encarar el diseño de un recipiente sometido a presión, debemos decir que nos vamos a encontrar con diferentes códigos dentro de un proyecto y estos códigos pueden llegar a tener code cases o casos específicos de estudio aplicables a cada uno de los diseños. En algunos proyectos, dependiendo del emplazamiento, podemos llegar a tener más de un requerimiento en cuanto a códigos o directivas aplicables. Podemos llegar a tener un requerimiento del código ASME, sección 8 para diseño de recipientes sometidos a presión, que puede estar aplicable en un proyecto, pero si ese proyecto, el emplazamiento es en Europa, por ejemplo, la Directiva Europea de Equipos a Presión también es aplicable, con lo cual allí tenemos un par o tenemos diferentes requerimientos aplicables dentro del mismo proyecto. Con lo cual, bueno, esto es algo a lo que estamos sujetos todos en los diferentes proyectos y es algo interesante. Y en las especificaciones y autores de referencia para el diseño de este tipo de equipos, también nos podemos encontrar especificaciones de clientes, como todos sabemos y todos padecemos, con lo cual esto son diferentes capas de requerimientos que vamos a tener que combinar a la hora de realizar nuestro diseño. También tenemos algunos requerimientos de licenciantes, estándares y autores de referencia o libros. ¿Y por qué estoy mencionando esto antes de entrar en los códigos de diseño directamente? Porque el código de diseño evidentemente es algo fundamental y que es para los diseñadores de recipientes sometidos a presión un documento fundamental y podemos decir casi como una Biblia que tenemos que cumplir a rajatabla. Ahora bien, no son los únicos requerimientos que tenemos que cumplir en un proyecto. Con lo cual, al principio nos vamos a encontrar con diferentes documentos, especificaciones de clientes, especificaciones del proyecto, estándares aplicables, autores de referencia y el propio código. Entonces, al principio del proyecto es muy recomendable hacer un barrido de todos los requerimientos y desarrollar una guía de cálculo y diseño del proyecto, donde se combinen todos estos requerimientos mencionados anteriormente. Ahora bien, yendo de forma directa a cuáles son los códigos de diseño aplicables, bueno, como decíamos anteriormente, dependerá de el sector industrial en el que nos encontremos, dependerá de la región o el emplazamiento para donde sea el proyecto. Hay una serie de cuestiones por las cuales podríamos optar por un código o por otro. Por un lado, encontramos el código de diseño para recipientes sometidos a presión americano, que es el ASME, código ASME sección 8, comprendido dentro de el código para calderas y recipientes sometidos a presión, que ya vamos a comentar en unas slides, 2 o 3 slides a continuación. Vamos a estar explicando cómo se compone este código. Luego podemos estar hablando del código o la normativa para el diseño de recipientes sometidos a presión, la EN 13445. Es una normativa europea cuya aplicación cada vez es más extendida dentro del contexto de los proyectos a desarrollar en Europa y en algunos otros países también, como por ejemplo el norte de África y algunas otras localizaciones. Luego tenemos el código alemán, que es el ADMR-Blatter o ADMR-Blatt 2000, también conocido por ambos nombres. También podemos encontrar otros códigos como el British Standard BS 5500 o el PD
5500, código francés CODAP, ruso GOST, y así podríamos encontrar otros códigos de diseño para recipientes sometidos a presión, como el código chino, por ejemplo, el GB150, y así mencionar otros. Entonces, con un abanico tan amplio de códigos de diseño, si tuviéramos que escoger uno de ellos, ¿cuál escogeríamos? Bueno, es una respuesta bastante amplia y es una respuesta abierta porque depende principalmente de los requerimientos del cliente. Aquí el que tiene la potestad y la obligación, por decirlo de alguna manera, de definir el código de diseño para un equipo en concreto y un emplazamiento en concreto es el cliente o el dueño o el operador de esa instalación. ¿Y por qué digo la responsabilidad? Porque, bueno, al final un código de diseño tiene aparejado, o un recipiente sometido a presión, tiene aparejado una serie de responsabilidades civiles. Y esas responsabilidades civiles principalmente recaen sobre el dueño de la instalación. Y es el dueño de la instalación el que tiene que responder. Y bueno, si se tiene que responder por un equipo mecánico, evidentemente se debe como menos, o al menos se debe definir cómo va a ser diseñado este equipo. Entonces, por poner algunos ejemplos, si trabajamos en lo que es Norteamérica, América del Norte o América Central o América del Sur, lo más probable es que estemos trabajando con el código ASME, sección 8, para diseño de recipientes sometidos a presión. Digo lo más probable porque es un código americano, como casi todos conocéis, o la mayoría conocéis, y este código americano, bueno, es de obligado cumplimiento en Norteamérica y por carácter transitivo o por herencia se ha adoptado en Centro y en Sudamérica. Podríamos expresar otras razones también, pero bueno, históricamente esa es la razón de más peso. El código ASME es sin duda uno de los más utilizados y difundidos a nivel mundial. Aquí no podemos decir que no podemos hablar de mejores códigos o normativas de diseño, mejores y peores normativas de diseño. Todas las normativas tienen aspectos positivos o potentes, por decirlo de alguna manera, y la selección de uno u otro se va a definir o se va a realizar en función de, como decíamos anteriormente, el tipo de instalación industrial o el emplazamiento. Ahora bien, si estamos trabajando en Europa, es probable que el código de diseño aplicable sea el EN 3445 para instalaciones industriales en general. Ahora, aunque trabajemos en Europa, si el diseño o el recipiente sometido a presión pertenece a una refinería de petróleo, por ejemplo, es muy probable que aunque estemos en Europa, el diseño se realice de acuerdo a ASME sección 8. ¿Por qué? Porque el código ASME sección 8 es un código que tiene una trayectoria de muchos años. Concretamente, el código ASME hace más de 200 años que está vigente, el organismo ASME hace más de 200 años que está vigente, y el código ASME sección 8 aproximadamente hay unos 150 años, con lo cual todas esas experiencias y buenas prácticas y lecciones aprendidas han sido recopiladas y es lo que nos encontramos en nuestro código ASME sección 8 actualmente. Es por ello que es un código muy reconocido a nivel mundial y el nivel de exigencia que impone está muy en línea con los requerimientos y exigencias de una refinería de petróleo, por ejemplo. Es por eso que se aplica. Ahora bien, si nos trasladamos a Alemania, eh, es muy probable que el código de aplicación obligatorio y mandatorio sea el Ademmerblatter o Ademmerblatt, por ejemplo. Con lo cual, bueno, así podríamos seguir mencionando el código del Reino Unido, y el código francés y el código ruso. Cada región y cada sector industrial tiene sus particularidades. Me ha parecido interesante mostrar hoy esta gráfica donde se
esta gráfica ya tiene unos cuantos años, donde se hace una comparativa de los espesores requeridos para un recipiente sometido a presión interior en función de el espesor requerido en pulgadas y la presión interior en libras por pulgada cuadrada. Estamos hablando de un recipiente sometido a presión de acero al carbono, de 60 pulgadas de diámetro interior, para evidentemente hacerlo un criterio único para todos los códigos de diseño, y de esa forma se puede ver los espesores requeridos por cada uno de los códigos. Atención, no nos tenemos que dejar llevar o que esta gráfica nos incurra algún tipo de error. Si nosotros miramos muy rápidamente esta gráfica, podremos llegar a pensar, uy, qué interesante, aquí el código de Nueva Zelanda, para aún las mismas condiciones de presión y temperatura, requiere los menores espesores de todos los códigos, los requiere el código de Nueva Zelanda. Esto no es del todo cierto. Sí es cierto que el menor espesor requerido es por ese código que hemos mencionado, según esta gráfica, pero no quiere decir que el recipiente sea más barato si nosotros diseñamos por este código. Porque aparte del espesor, nosotros sabemos que tenemos otra serie de requerimientos en los códigos de diseño. Entonces uno no puede sacar conclusiones tempranas o rápidas o apresuradas y decir que el recipiente en su totalidad va a ser más barato porque diseñemos evidentemente por el código de Nueva Zelanda. Bueno, aquí yo por la digamos, dinámica del propio webinar, lo he dicho exactamente al revés, no es el menor espesor, sino sería el mayor espesor. Aquí, evidentemente, el menor espesor lo presentaría el código alemán, que es el Daimler-Blatter, que es famoso por entregar bajos espesores, y el mayor espesor requerido lo entregaría el código de Nueva Zelanda. Con lo cual, bueno, son las cosas del directo. Muchísimas gracias al señor Jorge Rivero por ese apunte. Perfecto. Como hemos comentado anteriormente, existen diferentes códigos de diseño. Ahora bien, dentro de todos esos códigos de diseño, comentemos, ya que es uno de los más extendidos a nivel mundial, comentemos o empecemos a hablar del código ASME. Y hablemos primero que nada del código ASME para el diseño de calderas y recipientes sometidos a presión. Lo primero que tenemos que comentar es cómo se organiza. Una de las preguntas que surgen habitualmente o que en algunos casos no tenemos una visión clara es sobre cómo se organiza el código ASME para calderas y recipientes sometidos a presión. Entonces, lo primero que tenemos que comentar es que este código para calderas y recipientes sometidos a presión aglutina diferentes secciones definidas y desarrolladas para poder diseñar diferentes equipos. Por ejemplo, la sección 1 ha sido desarrollada para diseñar calderas de potencia. Calderas sometidas a fuego directo, por ejemplo, se diseñan de acuerdo a la sección 1 del código ASME para calderas y recipientes sometidos a presión. Luego la sección 2 de este código abarca todo lo que son materiales necesarios para el diseño de los equipos contenidos en las distintas secciones de este código. Con lo cual, si nosotros queremos diseñar una caldera, todos los materiales para diseñar esa caldera los encontraremos en la sección 2 de este código. Luego la sección 3 habla sobre componentes de facilidades nucleares, con lo cual los diferentes elementos de una planta nuclear se diseñan de acuerdo a la sección 3 de este código. Luego tenemos la sección 4, que habla de calderas de calentamiento, sección 5,
ensayos no destructivos, y así sucesivamente llegaríamos a la sección 8, que es la sección de recipientes sometidos a presión. Es por eso que nosotros cuando hablamos de ASME 8, lo correcto es decir ASME BPVC, es decir, Boilers and Pressure Vessels Code, sección 8, y luego veremos cómo se organiza la sección 8. Y luego podríamos encontrar la sección 9, soldadura y calificaciones de soldadores, sección 10, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todas las secciones que podamos encontrar en el código para calderas y recipientes sometidos a presión, si nosotros nos ceñimos al diseño de recipientes sometidos a presión, nos vamos a encontrar que, evidentemente, aparte de la sección 8, que es la parte más importante para nosotros, hoy diseñadores de recipientes sometidos a presión, las secciones complementarias a la sección 8 más importantes serán la sección 2, la sección 5 y la sección 9. Con estas secciones complementarias, nosotros estamos en una buena posición para realizar el diseño de un recipiente sometido a presión. Y ya que hablamos del diseño de un recipiente sometido a presión por ASME, lo que nos tenemos que preguntar es cómo se organiza el código ASME sección 8, que es evidentemente la que nos compete hoy para hablar de recipientes sometidos a presión. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la sección 8 se compone de 3 divisiones. División 2 y división 3. Estas 3 secciones están o han sido desarrolladas, están orientadas al diseño de diferentes tipos de equipos. Todos son recipientes sometidos a presión, pero son equipos con prestaciones distintas. Y vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar el cuento de atrás para adelante. Vamos a empezar por la división 3. La división 3 es una división que se aplica, ha sido diseñada, ha sido desarrollada, para el diseño de recipientes sometidos a presión de muy alta presión. ¿Y qué es muy alta presión? 700 bares hacia arriba, por ejemplo. Con lo cual, si estamos trabajando en aplicaciones de más de 700 bares, pues evidentemente necesitaremos conocer la división 3. Habiendo empezado el cuento por el final, quitando la división 3, nos encontramos con la división 1 y la división 2. La división 1 es, podemos decir rápidamente, es una división donde nos encontramos con el diseño, vamos a poder realizar el diseño de un recipiente sometido a presión por reglas. Es como si nos encontramos con una receta de cocina, me van a disculpar esta comparación tan burda que estoy haciendo, es como si fuera una receta de cocina donde nos va a decir paso a paso cómo tenemos que diseñar nuestro equipo. Nos va a decir cómo tenemos que comparar esas tensiones inducidas contra los esfuerzos admisibles o tensiones admisibles que nos vamos a encontrar en el código de diseño, en este caso el ASME sección 8 de división 1. Aplica la teoría del esfuerzo normal, los factores de diseño, los factores de seguridad son elevados comparados con la división 2, por ejemplo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, esto es así sencillamente porque como el diseño se realiza por reglas, es un diseño conservador, los factores de diseño tienen que ser elevados. Por lo general, se aplican hasta para equipos con presiones de hasta 210 bares, 210 kilos por centímetro cuadrado. Si bien es cierto que nosotros podemos diseñar recipientes de muchísima menor presión con este código, con la división 1, incluso podríamos también diseñar recipientes con presiones algo superiores. Lo habitual es establecer esta limitación. ¿Por qué? Porque ya la experiencia nos muestra que recipientes de estas presiones ya no es recomendable ni económico
diseñarlo con la división 1 con un código de diseño por reglas. Es decir, ya necesitamos algo mucho más específico. Necesitamos realizar un análisis en el equipo. Y es por eso que saltamos a la división 2. La división 2 nos encontramos ante un código que ha sido desarrollado donde existen una serie de reglas, pero también se introduce el análisis dentro de nuestro proceso de diseño del equipo. Es por ello que en la división 2 podemos realizar diseños mucho más precisos, es un método mucho más riguroso, se realiza una evaluación detallada de los diferentes esfuerzos y los esfuerzos admisibles son mayores que los que nos encontramos en la división 1. Son mayores, ¿por qué? Porque evidentemente si realizamos un análisis mucho más riguroso de un elemento, de un componente, eso quiere decir que podremos trabajar con esfuerzos admisibles mayores. Aquí vemos las portadas del código ASME, la última edición vigente, que es la 2021. Esta edición del 2021 fue lanzada en junio del 2021, del año pasado, y a partir de enero de este año es la edición vigente, aplicable para los diseños. Y bueno, aquí tenemos la portada de la división 1 y de la división 2. Y la pregunta del millón siempre es, ¿y cuándo utilizar división 1 y cuándo utilizar división 2? Bueno, para este tipo de preguntas tan amplias, siempre la mejor respuesta es depende. Y puede parecer una broma de mal gusto por mi parte. Y realmente en este caso no es una broma, porque realmente depende. Y depende de muchos factores. Las principales diferencias entre la división 1 y la división 2 las vamos a encontrar en las tensiones admisibles, en los criterios del cálculo de los esfuerzos, en las reglas o los análisis que tenemos que llevar a cabo para el diseño, en el control de calidad de las diferentes etapas en la fabricación de un recipiente sometido a presión. Por ejemplo, el control de calidad de un recipiente diseñado por división 2 es mucho más estricto y más exigente que el control de calidad de un recipiente diseñado y fabricado de acuerdo a la división 1. Entonces, bueno, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Los criterios son mucho más conservadores en la división 1, con lo cual a priori uno tendería a pensar que si los criterios son más conservadores para un mismo equipo, la división 1 va a arrojar mayores espesores y un equipo que puede llegar a ser más costoso. Bueno, esto no es así, porque si bien es cierto que los criterios son más conservadores en cuanto a espesores, quizás los criterios son menos conservadores en cuanto al control de calidad. Entonces, no necesariamente un equipo diseñado por división 1 es más caro y un equipo diseñado por división 2 es más barato. O a la inversa. Esto realmente requiere una evaluación mucho más detallada. En algunas bibliografías nos vamos a encontrar gráficas como las que vemos en la pantalla, donde para distintas presiones de diseño y para el mismo, para diferentes presiones de diseño y para diferentes diámetros, basados en un mismo esfuerzo admisible, en este caso de 17 KSI o 17.000 libras por pulgada cuadrada, vamos a encontrar comparativas entre los espesores requeridos para división 1 y división 2 y una zona gris donde podríamos, en teoría, aplicar ambas divisiones. Esto que muestro en la pantalla, que les muestro en la pantalla, es meramente informativo y para poder entender y graficar de alguna manera cuál es la diferencia entre las diferentes divisiones, valga la redundancia, y cómo realizar, cómo interpretar algunas de las consideraciones a tener en cuenta entre estas divisiones. Muy bien, ASME, sección 8. Ya sabemos que tiene 3 divisiones. Una de las tres divisiones,
una de sin duda la más utilizada en el diseño de recipientes sometidos a presión es la división 1. Y una de las preguntas que frecuentemente nos hacemos es cómo se organiza el código ASME para recipientes y calderas, la sección 8 de división 1. Bueno, la sección 8 de división 1 se organiza de la siguiente manera. Está organizada por subsecciones. Tenemos la subsección A, la subsección B y la subsección C. La subsección A habla de requerimientos generales. Es lo primero que tenemos que aprender y conocer de la sección 8 de división 1. Son todos los requerimientos generales que se van a aplicar al diseño, inspección y fabricación de un recipiente sometido a presión. Luego en la subsección B nos vamos a encontrar los requerimientos de fabricación directamente. Y en la subsección C nos vamos a encontrar los requerimientos de los diferentes materiales a aplicar en el diseño y la fabricación de recipientes sometidos a presión. Dentro de la subsección A nos encontramos la parte UG. La parte UG, que ha sido denominada luego de Unfired General, la U hace referencia a que estamos diseñando equipos que son unfired, es decir, que no están sometidos a fuego directo, y la G hace referencia justamente a esta parte, a esta subsección, que es la subsección general. Dentro de la parte UG nos vamos a encontrar diferentes requerimientos y reglas de diseño donde tenemos que tomar buena nota, evidentemente, para realizar el diseño de nuestros equipos. Luego en la subsección B nos vamos a encontrar la parte UW o UW para todos los que somos latinoamericanos, parte UF y parte UB. UW o UW significa U de unfired y W o W significa welding. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que yo voy a que esta parte UW o UW contiene todos los requerimientos para los recipientes sometidos a presión de fabricación soldada. Es por eso que es interesante conocer estas cuestiones, porque cuando nosotros vayamos a buscar algo al código, si solamente vemos parte UW, parte UCS, parte UG, no sabemos a qué está haciendo referencia. Por ejemplo, dentro de la sección de materiales, la parte UCS hace referencia a Unfired Carbon Steel. Entonces, si nosotros estamos diseñando un recipiente de carbon steel o acero al carbono, ¿dónde vamos a encontrar todos los requerimientos de materiales para el acero al carbono? Pues en la parte UCS, sección 8, división 1, subsección C, requerimientos de materiales, parte UCS. Esa es la explicación de cómo se organiza la sección 8, división 1 del código ASME para recipientes sometidos a presión. Y luego vamos a tener una serie de apéndices obligatorios o mandatorios y una serie de apéndices no obligatorios y o no mandatorios. Y claro, todo esto, de buenas a primeras, puede resultar un poco confuso o difícil de seguir. Bueno, esta gráfica tiene muchísimos años, pero existen ciertos atajos y guías que nos pueden ayudar a seleccionar o poder entender cuáles son los requerimientos aplicables principales para el diseño y la fabricación de un recipiente, o también la inspección de un recipiente sometido a presión. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos diseñar un cabezal o un fondo o un casquete, cualquiera de los tres nombres son ampliamente conocidos, semielíptico. ¿Cuáles serían las partes que tendríamos que conocer? Bueno, las partes que tendríamos que conocer para poder realizar todas esas operaciones sería la parte UG32, evidentemente, para poder obtener el espesor, conocer los requerimientos especiales por presión exterior del apartado UG33 del apéndice L, por ejemplo, conocer cuáles son las dimensiones mínimas y cómo se establece la altura del cabezal
de acuerdo al código ASME sección 8 división 1, UG32D. Entonces son simplemente atajos, reglas prácticas que nos sirven para facilitar nuestro día a día y hacerlo mucho más sencillo. Fenomenal. Otra de las preguntas que surge habitualmente es sobre el alcance del código ASME sección 8 división 1. ¿Qué tipo de equipos pueden diseñarse de acuerdo a la sección 8 división 1? Yo en este momento he escogido la sección 8 de división 1 porque, bueno, es muy representativa dentro del mundo de los recipientes sometidos a presión, pero la pregunta sería exactamente la misma para cualquier otro código de diseño. No cualquier tipo de equipo, no cualquier elemento sometido a presión puede diseñarse de acuerdo al código ASME sección 8 de división 1. Una olla express, una olla a presión, como la que utilizamos en casa, es evidentemente un recipiente sometido a presión, pero no se diseña con el código ASME sección 8 de división 1. Un bote o una lata de Coca-Cola también es un elemento sometido a presión, pero no se diseña con el código ASME sección 8 de división 1. Entonces, básicamente, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos un datasheet o una hoja de datos o unos requerimientos por parte de un proyecto delante, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿este equipo realmente puede ser diseñado por la sección 8 de división 1? Entonces, todas estas preguntas se responden en el apartado U1 de la sección 8, división 1, donde el alcance se puede referir a dos cosas, al tipo de equipos considerados o a la geometría del recipiente que se va a estampar o sellar. Con lo cual, con esas dos cosas se define el alcance. Y para evitar confusión, lo que ha hecho el comité de la sección 8, división 1, para evitar confusión, lo que se ha hecho es lo siguiente. Se hace un listado, se ha hecho un listado de equipos que están no cubiertos en el desarrollo de las reglas de la sección 8, división 1. Es decir, todos los equipos que se listan en estos apartados no están cubiertos dentro del alcance de la sección 8 de división 1. Como por ejemplo, una caldera sometida a fuego directo, ya sea, eh, por ejemplo, una caldera, como bien digo, sometida a fuego directo. La caldera está sometida a fuego directo, ya sea acuotubular o pirotubular, lo que sea, está sometida a fuego directo, no puede, no cae dentro del alcance de la sección 8 de división 1. ¿Y por qué? Porque ya existe otra sección dedicada al diseño de calderas de potencia, que es la sección 1. Entonces, todos aquellos equipos que caigan dentro de otras secciones del código ASME no están incluidos dentro del alcance, evidentemente. Por ejemplo, la voluta, que es esta parte de aquí, la voluta de una bomba centrífuga. La voluta de una bomba centrífuga, la carcasa de compresores, por ejemplo, está incluida dentro de la sección 8 división 1. No, no está incluida. ¿Por qué? Porque es una parte de una máquina rotativa, con lo cual eso no está incluido dentro de la sección 8 de división 1. Sistemas de tuberías. Los sistemas de tuberías pueden diseñarse de acuerdo a la sección 8 de división 1. Aquí el alcance, y lo he puesto exprofeso, aquí el alcance no es tan estricto y no es tan sencillo dividir lo que es un sistema de tuberías per se de lo que es un recipiente sometido a presión. Un sistema de tuberías, cuando el objetivo es transferir fluido de un punto a otro, eso claramente está considerado como un sistema de tuberías o un sistema de cañerías y no está incluido dentro del alcance de la sección 8 de división 1. Lo que sucede es que en algunos sistemas de tuberías el fluido queda, en ciertos periodos queda un poco remanente o queda presurizado sin haber una conducción, como por ejemplo una pick trap o pick launcher o una lanzadera de cochinos. Es una parte de
un sistema de tuberías, pero que en un momento determinado está sometido a presión estática. No hay ningún fluido conduciéndose, con lo cual ese elemento se puede diseñar por la sección 8 de División 1, de hecho que es habitual diseñarlo con la sección 8 de División 1. Entonces, aquí hay una línea delgada con las tuberías y cañerías. Muy bien, fenomenal. Ya hemos hablado de todo lo que es códigos de diseño y una de las preguntas también que nos surge a la hora de evaluar o diseñar un recipiente sometido a presiones, un recipiente sometido a presión, es a qué tipo de cargas está sometido un recipiente. Evidentemente, lo primero que pensamos es a temperatura. Bueno, sí, por supuesto, la temperatura a la que está sujeto el fluido, operando el fluido dentro del recipiente. Otra de las cosas intuitivamente que tendemos a pensar, evidentemente por su nombre, es la presión. La presión a la que está sometida el recipiente. Puede ser presión interior, puede ser presión exterior. Las cargas propias. Puede ser el propio peso del equipo, pueden ser cargas vivas o muertas aplicadas en plataformas. Todas esas son cargas que están aplicadas al equipo. O cargas cíclicas. Si el equipo está funcionando con ciclos de presión o ciclos de temperatura, o ambos, evidentemente tenemos que considerarlo. El nivel del líquido. El nivel del líquido de un recipiente sometido a presión, dependiendo en qué casos, puede ser un factor determinante para el diseño. Por ejemplo, en equipos horizontales de mucho diámetro, 8, 10 metros de diámetro y mucha longitud, 30, 40 metros entre líneas de tangencia o entre soportes, si la intención o la finalidad del recipiente es almacenar fluido y yo trabajo con esas dimensiones de recipientes sometidos a presión y un fluido, aunque sea que esté al 50% de líquido, dependiendo del peso específico del fluido almacenado, puedo tener una carga muy, muy grande transmitida a la envolvente del equipo y al soporte del equipo. Con lo cual, dependiendo en qué circunstancias, el peso del líquido almacenado puede ser muy significativo y puede gobernar el diseño incluso. Acciones externas, otra de las cargas que están aplicadas en el equipo. Viento, sismo, nieve, dependiendo del emplazamiento, tendremos, estas cargas tendrán mayor o menor relevancia. Si el recipiente sometido a presiones se instala dentro de una nave industrial, evidentemente que el viento no va a aplicar al diseño de ese equipo. Si el recipiente sometido a presión se instala en México, por ejemplo, donde existen, no en todas partes de México, pero en la mayoría, existen niveles sísmicos, o en Chile, existen niveles sísmicos muy elevados, evidentemente que el sismo va a jugar un factor preponderante en el diseño de este tipo de equipos. Dicho lo cual, como podemos ver, bueno, esto lo voy a comentar también en un segundo, pero cualquiera de estas condiciones, cualquiera de este tipo de cargas, en algún momento y en alguna condición pueden gobernar el diseño de nuestro equipo. Con lo cual, todas son importantes. No solo nos podemos centrar en la presión y la temperatura, que es lo que conocemos todos y lo que tenemos de manera intravenosa desde la universidad, quizás todos. Luego, condición de steam out. ¿Qué es el steam out? El steam out es la limpieza con vapor. Muchas veces el steam out puede llevar a otras condiciones como otras solicitaciones que veremos a continuación y efectivamente esto es algo que puede ser, que puede llegar a gobernar el diseño del recipiente sometido a presión. Y el transporte ionizado del equipo. Bueno, estas son dos condiciones que también pueden gobernar el diseño, o al menos el diseño de ciertos componentes. ¿Cómo va a ser transportado el equipo? Por vía terrestre, marítima, aérea. Ok, ¿por qué mares va a ser transportado el equipo? ¿Va a atravesar el mar del Norte, el Pacífico, el Atlántico? No todos los mares u océanos tienen los mismos oleajes y están sometidos a las mismas cargas, con lo cual el diseño del equipo desde el punto de vista del transporte no es igual. Todo esto
son consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro diseño, sin ninguna duda. Otra de las preguntas fundamentales a la hora de diseñar un recipiente sometido a presión, ¿qué es la eficiencia de junta? Bueno, principalmente la eficiencia de junta es el grado de confiabilidad que se puede tener de una unión soldada. Nosotros en un cilindro, por ejemplo, que es una de las configuraciones admitidas para un recipiente sometido a presión, vamos a tener soldaduras circunferenciales y soldaduras longitudinales. Estas soldaduras van a tener un grado de confiabilidad. Y intuitivamente pensamos en eso, dependiendo de cómo se encuentre ese día el soldador, de la experiencia del soldador, dependiendo de qué tipo de preparación de junta se haga, si es adecuada o no es adecuada, dependiendo del nivel de ensayos no destructivos que se le realice. Si yo le aplico líquidos penetrantes o tintas penetrantes a una soldadura y veo superficialmente cómo está, bueno, yo tengo un nivel de confiabilidad para un recipiente sometido a presión, 0, podemos llegar a decir, ¿no? Porque es un ensayo no destructivo superficial, que no es evidentemente lo que se busca en una unión de un recipiente sometido a presión. Entonces, en función de diferentes características de los ensayos no destructivos aplicados al recipiente sometido a presión y a la categoría y el tipo de junta, yo voy a obtener un grado de confiabilidad de esa unión soldada. Y ese grado de confiabilidad, evidentemente, eh, lo tendré que seleccionar en función de los objetivos que yo persigo para ese equipo. La categoría de junta depende de la importancia de la unión soldada para con la integridad estructural del recipiente sometido a presión. Por ejemplo, las soldaduras longitudinales del cilindro son soldaduras categoría A, porque son las más importantes dentro de un recipiente sometido a presión. Es por ello que tenemos que comprender cuál es la categoría del recipiente sometido a presión, perdón, la categoría de la unión soldada con respecto al recipiente sometido a presión. Y el tipo de junta será, tendremos diferentes tipos de juntas disponibles en el código ASME, sección 8 de división 1, apartado UW, donde en función del tipo de equipo y en función del servicio, si es servicio letal, si es servicio de hidrocarburos, si es servicio especial, H2, etcétera, 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 en función del servicio y del tipo del equipo, yo voy a seleccionar, voy a aplicar un diseño de junta determinado al recipiente sometido a presión o no lo voy a aplicar. Con lo cual, bueno, aquí tenemos las categorías y los tipos de juntas. Y fundamentalmente existen 3 niveles de ensayos no destructivos. Ensayos no destructivos que son uno de los elementos fundamentales para definir la eficiencia de junta. Entonces, los ensayos no destructivos existen 3 niveles y con esos 3 niveles y en función del tipo de junta se establecen 3 niveles de eficiencia de junta. Tenemos el nivel de radiografía total, donde el nivel de eficiencia de junta está entre 0,9 y 1. Luego tenemos un radiografiado por puntos, donde la eficiencia de junta está entre 0,8 y 0,9. Y finalmente, nosotros podríamos optar, el código ASME, mejor dicho, permite diseñar ciertos recipientes sin ensayos no destructivos. Evidentemente, la eficiencia de junta va a bajar drásticamente y cuando digo que el código lo admite, sí, correctamente, el código lo admite. Ahora bien, en el siglo, siglo XXI y con los requerimientos de los diferentes proyectos que tenemos, va a ser difícil encontrar un proyecto donde no se requiera ningún ensayo no destructivo que se le aplique o, mejor dicho, nivel de radiografiado que se le aplique a una unión soldada, porque en definitiva es la seguridad de las personas y la seguridad de la planta industrial, ¿no? En resumidas cuentas, el grado de confiabilidad de una unión soldada se define o tiene que ser evaluada
en función del coste del equipo y en función de la disponibilidad del material. Me explico. Si nosotros tenemos un recipiente sometido, tenemos que diseñar un recipiente sometido a presión y no tenemos ningún requerimiento por parte del cliente y no existe ningún requerimiento del servicio, no trabaja con ningún servicio especial y tenemos que hacer la selección de la eficiencia de junta simplemente por coste y disponibilidad. En esos casos, lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer es una evaluación de el nivel de ensayos no destructivos y la confiabilidad del equipo basado en el coste y la disponibilidad. No hay ningún otro requerimiento para esta evaluación. Simplemente coste y disponibilidad. Perfecto. Presión interior. ¿Cómo, y esto es para ir finalizando, otra de las grandes preguntas, ¿cómo se diseña o cómo se obtiene el espesor de un recipiente sometido a presión interior, por un lado, y de cuáles son las principales variables? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es una explicación, o tenemos que realizar una explicación básica, una explicación teórica básica, muy elemental, lo que voy a hacer, y muy resumida, es sobre los diferentes tipos de esfuerzos que se generan en un recipiente sometido a presión en función de la geometría. Una cosa es evaluar los esfuerzos y las tensiones que se generan en un recipiente esférico y otra cosa es hablar de un recipiente cilíndrico, evidentemente. Si nosotros hablamos de un recipiente esférico, vamos a ver que todas las tensiones inducidas son todas, evidentemente, que tenemos un equipo está sometido a presión interior y la respuesta por parte del material serán tensiones circunferenciales en las diferentes direcciones de un elemento infinitesimal. Ahora bien, si ese mismo análisis lo realizamos en un cilindro sometido a presión interior, vemos que las tensiones no son iguales en todas las direcciones. Evidentemente, esto depende de la geometría del equipo. Entonces, estas condiciones hacen que las ecuaciones, las expresiones para obtener el espesor de un elemento cilíndrico sean ligeramente distintas a la expresión eh, para obtener el espesor de un elemento esférico. Entonces, como vemos aquí, el espesor T de un cilindro es directamente proporcional a la presión interior del equipo, es directamente proporcional al radio del equipo e inversamente proporcional al esfuerzo admisible del material y a la eficiencia de junta que hablábamos anteriormente. Entonces, aquí lo importante no es conocer estas expresiones de memoria, simplemente es comprender los parámetros que están involucrados. A mayor presión, mayor espesor. A mayor radio del equipo o mayor diámetro, mayor espesor. A mayor esfuerzo admisible, un material con mejores propiedades mecánicas, menor espesor. Mientras más ensayos no destructivos yo aplico a un equipo, menor espesor obtengo. Entonces, esas son las relaciones que tenemos que conocer en nuestro día a día para poder realizar un buen diseño de presión interior. Y finalmente, presión exterior. Hay veces que tenemos que empezar por el principio y preguntarnos, ¿realmente fallan los equipos por presión exterior? Porque claro, está claro que es bonito decirlo, pero verlo es otra cosa. Efectivamente, los equipos fallan por presión exterior. Esto que estamos viendo aquí es un ensayo destructivo de un equipo que ha sido diseñado para resistir presión exterior, pero que está mal diseñado. ¿Por qué? Porque si a un equipo yo lo someto a presión exterior, evidentemente, y no está bien diseñado, sucede lo que estamos viendo en pantalla. Con lo cual, es importante mencionar que el mecanismo de falla de un equipo sometido a presión exterior no tiene nada que ver, es completamente distinto
al mecanismo de falla de un equipo sometido a presión interior. Cuando yo someto un recipiente a la presión exterior, el mecanismo de falla es el colapso. Es decir, la rigidez exterior del equipo no resiste las cargas aplicadas y colapsa. Poco tiene que ver, evidentemente sí tiene que ver, las propiedades mecánicas del material tiene que ver, pero poco. De nada nos servirá colocar un material de mejores propiedades mecánicas si la rigidez, si la geometría exterior no resiste la presión aplicada. ¿Y por qué se puede producir una presión exterior en un equipo? Bueno, pueden ser muchos ejemplos. Podemos tener un equipo sumergido en un fluido, como por ejemplo equipos submarinos. Podemos tener un equipo que tenga una camisa presurizada, muy típico en refrigeración de recipientes sometidos a presión. Podemos encontrar vacío exterior o presión exterior en un equipo de steam out, que es exactamente lo que veíamos en el vídeo, es decir, un equipo que se limpia con vapor a alta presión y de repente cambia la temperatura de la carcasa, pasando de una alta presión, 180 grados centígrados, a una presión o una temperatura muy baja. Y en esa temperatura muy baja lo que sucede es que cuando baja la temperatura abruptamente, el vapor se condensa. Y al condensarse, disminuye ese volumen. Y al disminuir el volumen, disminuye la presión. Con lo cual, eso puede generar una condición de presión exterior. Y bueno, la verificación de todo esto por presión exterior no tiene nada que ver al cálculo de espesores por presión interior y se incluyen variables como el diámetro, longitud, espesor, material y los puntos rígidos, que en este caso son los extremos del recipiente sometido a presión. Para poder realizar esta verificación, tenemos que utilizar algunas gráficas o también podemos utilizar datos tabulados del el código ASME. Y bueno, no es una verificación difícil, pero sí engorrosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si un recipiente sometido a presión falla por presión exterior? Bueno, lo que tenemos que hacer es conferirle otra geometría al equipo, una geometría que tenga mayor momento de inercia, mayor rigidez. ¿Y cómo agregamos momento de inercia en un recipiente sometido a presión? Pues agregándole anillos de rigidización exterior. Es una de las formas, una de las más habituales, utilizadas para realizar este tipo de diseños. Con lo cual, bueno, ahí sabemos que cuando veamos un recipiente sometido a presión que tiene anillos exteriores, uno de los motivos puede ser porque ese equipo está sometido a presión exterior. Y bueno, hasta aquí es hasta donde queríamos contarles. Este tema, como pueden ver, es muy, muy, muy extenso, con lo cual estas sesiones son más reducidas para que, bueno, se pueda organizar, se puedan cubrir los conocimientos fundamentales y se pueda organizar algún debate de preguntas y respuestas, con lo cual, si surgen algunas preguntas, Carlota, estaré encantados de atenderlas. Perfecto, bueno, pues no me habías dejado comentártelo al principio, pero al principio del todo, antes de que empezáramos todo el webinar, nos había preguntado Óscar que si se iba a comentar algo respecto a los recipientes para LN2. Ok, ok, bueno, yo he sido, no me he dado tiempo para ver esa consulta y he ido del tirón, con lo cual, no, bueno, evidentemente los recipientes de LN2 son una de las particularidades dentro del mundo de los recipientes sometidos a presión. Por supuesto que tiene una serie de particularidades, pero el diseño es similar, análogo a cualquier otro recipiente sometido a presión, con lo cual no hemos comentado nada al respecto, porque es un caso particular dentro de este mundo, pero no tiene, no tiene, digamos, secretos insalvables a esta altura de la tecnología. Es todo lo que puedo decir al respecto, Carlota. Si hay alguna pregunta en concreto que quiera hacer Oscar o que quiera enviarnos por correo más adelante, que necesite información, encantadísimos de contestarlo, sin ninguna duda.
Perfecto. Bueno, me voy a permitir recordarles a todos los participantes que pueden hacer las preguntas a través del chat o levantando en reacciones la mano para que le demos paso con el micrófono y le podáis preguntar directamente a Javier. Bueno, pues en este impasse nos pregunta Jorge Rivero. El tema de ensayos no destructivos en las divisiones de ASME 8, ¿en qué afectan? Muy buena pregunta, Jorge. Las diferentes divisiones de la sección 8, eh, la división 1, división 2 y división 3, cada una de las divisiones tiene sus propios requerimientos, evidentemente, para absolutamente todos los aspectos a la hora de diseñar un recipiente sometido a presión. Materiales, diseño, garantía de calidad, inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del apartado de seguridad del equipo, garantía de calidad e inspección, nos encontramos que una de las herramientas son los ensayos no destructivos, evidentemente. No, a la fecha no se conoce una herramienta mejor para poder garantizar que el equipo está siendo fabricado y ha sido fabricado con las garantías necesarias para que pueda operar. Con lo cual, los ensayos no destructivos se aplican en todas las divisiones y dependiendo de los requerimientos de cada división y qué tan conservador sea cada una de las divisiones, nosotros decíamos que la división 1 es una división por reglas y es más conservadora. Con lo cual, si es una división más conservadora porque es por reglas, lo que realiza en este caso es apoyarse en ciertos ensayos no destructivos más que en otros. La división 2 hace exactamente lo propio. Cada una de las divisiones tiene sus requerimientos y se apoya en los ensayos no destructivos en mayor o menor medida para poder garantizar la consecución de un recipiente sometido a presión con las garantías de calidad y seguridades necesarias para ser operado. Perfecto. Bueno, pues mira, te Un da placer, Jorge Jorge. las... Ah, vale, ya lo has leído tú, te daba Jorge las gracias, Javier. Vale, pues a ver, mira, yo tengo una pregunta. Para el caso de presión exterior, ¿siempre debe mantenerse el espesor seleccionado por presión interior y agregar anillos rigidizadores para cumplir con los requerimientos por presión exterior? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Carlota. Y la respuesta, como siempre, la mejor respuesta siempre es depende, ¿no? ¿De qué depende en este caso? Nosotros aquí tenemos un mismo equipo sometido a dos condiciones de operación distintas. Una es presión interior y otra es presión exterior. Esas dos condiciones de operación no coexisten en el mismo momento, pero sí en diferentes momentos de la vida útil del recipiente sometido a presión. Con lo cual, evidentemente, el espesor y la geometría del equipo que nosotros seleccionemos tiene que ser válido para ambas condiciones. Dicho lo cual, es bastante habitual que el espesor de un recipiente sometido a presión, y es la primera iteración que uno realiza, se define para las condiciones de presión interior. Eso es lo más habitual. Y luego lo que hacemos es verificar que ese espesor obtenido por presión interior sea suficiente y verifique, valga la redundancia, para las condiciones de presión exterior. Ahora bien, no siempre es suficiente el espesor que yo necesito para presión interior, no siempre es suficiente para poder contener la presión exterior. Entonces allí tenemos que optar por diferentes alternativas, como por ejemplo, bueno, yo quiero mantener el espesor por presión interior, entonces voy a tener que agregar anillos de rigidización exterior. Ahora bien, los anillos también tienen un coste y también requieren de un trabajo, no son gratuitos, con lo cual en algunos casos a mí no me interesa cargar el equipo de anillos exteriores, sino que a lo mejor es más económico aumentar el espesor requerido por presión interior. Entonces, esa es la respuesta larga, por decirlo de alguna manera, Carlota. La respuesta corta, ¿cuál es? No necesariamente se tiene que mantener a rajatabla el espesor obtenido por presión interior. Por lo general, es lo que se realiza y lo más conveniente desde el punto de vista económico, pero no siempre.
Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Mira, nos pregunta Roberto, las distintas partes, según lo mencionado, responden a diferentes fórmulas para obtener su espesor. Entonces, ¿se admiten diferencias importantes entre las distintas partes o no dan resultados tan disímiles? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Em, Se admiten espesores diferentes, por supuesto. ¿Dan espesores disímiles si utilizáramos diferentes ecuaciones o diferentes geometrías de componentes? Sí, podríamos tener espesores bastante disímiles. Por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Un recipiente cilíndrico con cabezales o fondos semiesféricos. Tal y como hemos visto en las ecuaciones, el espesor de los cabezales semiesféricos, para unas mismas condiciones de diámetro y presión, el espesor de un cabezal semiesférico es exactamente la mitad que el espesor requerido de un cilindro, con lo cual ahí tenemos una discontinuidad desde el punto de vista de espesores muy grande. ¿Es aceptable? Es aceptable por el código ASME. ¿Es una práctica habitual? Es una práctica habitual para equipos específicos, con lo cual es realizable. Ahora bien, en la gran mayoría de recipientes sometidos a presión, equipos cilíndricos y cabezales semielípticos, que es lo más habitual, los espesores son los espesores requeridos para el cilindro y los cabezales semielípticos son casi iguales. Con lo cual allí no hay casi diferencia de espesor y es por ello que los recipientes de esa configuración se fabrican con el mismo espesor de chapas para todo el recipiente. Perfecto. Pues mira, nos pregunta Luis. En los ensayos no destructivos por puntos, ¿qué porcentaje de muestras se usa y si depende del tipo de junta A, B, se aplica el porcentaje al total de juntas o por cada tipología? Muy buena pregunta, Luis. Depende, depende de la configuración del equipo, depende de geometría, depende de la categoría de juntas. En definitiva, depende de dónde está ubicada la junta con respecto a la seguridad estructural del equipo. Es decir, hay un análisis bastante más profundo que realizar para poder determinar el porcentaje a aplicar. Con lo cual, lamentablemente en este foro no podemos llegar a ese nivel de detalle. Lo que podemos hacer es enviarte un artículo donde se explica en detalle absolutamente todos los parámetros y las consideraciones específicas que necesitas hacer para poder establecer ese porcentaje para los diferentes tipos de juntas en función de la categoría y de la ubicación de la junta con respecto a la estructura en el equipo y su estabilidad estructural. Estupendo, pues estoy segura de que Luis estará encantado de recibir esa información. Luis, déjanos tu correo para que te lo podamos enviar. A ver, nos pregunta Lázaro, buenos días, ¿la eficiencia de la junta cómo determina la cantidad de RX? Ok, muy buena pregunta, Lázaro. En realidad es al revés. ¿O no? Todo depende de cómo hagamos el diseño. Es decir, nosotros, como diseñadores de recipientes sometidos a presión, lo primero que tenemos que hacer es definir la eficiencia de junta. Nosotros definimos la eficiencia de junta desde el punto de vista de la configuración del recipiente, del tipo de junta y la categoría. Y en función de los requerimientos al que está sometido un recipiente sometido a presión, evidentemente, ¿no? En función de eso, definimos la eficiencia de junta requerida para ese equipo. 0,85, 0,8, 0,9, 1, en función de todos los parámetros que hemos estado comentando, se define la eficiencia de junta. Una vez que yo tengo la eficiencia de junta, esa eficiencia de junta ya tiene implícito un nivel de ensayos no destructivos. Solo lo que tenemos que hacer es ir a la tabla UW o UW12 de la sección 8 de división 1 del código ASME y en esa tabla, en función de la eficiencia de junta y el ensayo no destructivo, se va a establecer
cómo realizar y cómo se aplica ese nivel de ensayos no destructivos, ese nivel de radiografiado a el recipiente sometido a presión. Perfecto, pues mira, nos pregunta Hernán. Y dice, en la división 2 del código ASME 8 abarca la simulación por elementos finitos. Por cierto, saludos desde Mendoza, Argentina. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Has estado hábil en colocar Mendoza, Argentina. Yo concretamente soy de ese lugar, con lo cual un placer responder tu pregunta como todas las demás, sin ninguna duda. Hernán, efectivamente, no solamente la división 2 contempla la utilización de elementos finitos. La división 1 y cualquier código de diseño, cualquiera, EN 13445, PD o BS 5500, CODAP, Admer Blatter, cualquier código de diseño va a aceptar como evaluación complementaria la utilización del análisis por elementos finitos. Y me explico. Dos cosas, primero que nada. Lo primero, todos los códigos de diseño tienen un apartado. En este caso, en la división 1 es el apartado U2, donde se indica lo siguiente. Este código de diseño es un compendio de buenas prácticas y reglas de diseño, pero no contiene absolutamente todas las respuestas y, digamos, reglas requeridas para todos los diseños que existen en el mundo. Estoy parafraseando, evidentemente, el código. Es algo similar que lo que se expresa en el código. Y continúa. Cualquier evaluación, si el diseñador se encuentra en la situación de que las reglas no son suficientes para un diseño en concreto, se deberán utilizar medios complementarios. Y eso es exactamente análisis por elementos finitos. Por ejemplo, otro ejemplo, análisis de fatiga, verificación de equipos en servicio cíclico, de acuerdo a la parte 5 de la división 2 del código ASME. La parte 5 de la división 2 indica una serie de requerimientos para verificar si un equipo operando en condiciones cíclicas es válido o no es válido. En ninguna parte explícitamente de la parte 5 se indican elementos finitos, pero para poder determinar los esfuerzos de pico y diferentes parámetros para poder realizar análisis de fatiga, se requieren elementos finitos para hacerlo de una manera precisa, evidentemente. Con lo cual, la respuesta es sí, efectivamente. Se pueden complementar estos análisis con análisis por elementos finitos. Estupendo, pues mira, nos pregunta Juan, ¿existen programas asistidos por computadora para realizar los cálculos de diseño para recipientes a presión con base a ASME 8? Muy buena pregunta, Juan, y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, y existen y unos cuantos, y unos cuantos. Todo este tipo de cálculos hoy en día se ha automatizado por dos motivos, principalmente, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la seguridad, porque al final eh, este tipo de programas lo que resultan ser son un recordatorio de reglas. Diseñador, warning, se ha olvidado de esto. Diseñador, warning, se ha olvidado de lo otro. Ahora bien, eso es un arma de doble filo, porque muchas veces, y muchos profesionales, se centran en la herramienta y no en el código en sí. Aquí, el diseño de recipiente sometido a presión es, hablando en el foro del que estamos hoy, es ASME 8 o cualquier otro código de diseño. Pero el diseño de un recipiente no es una herramienta de cálculo. El diseño es conocer el código. La herramienta es una herramienta, simplemente. Si nosotros a la herramienta le metemos una basura de inputs, al final vamos a obtener basura procesada, con lo cual eso no sirve de nada. Algunas de las herramientas que este foro no está sponsoreado ni facilitado por ningún desarrollador, pero algunas de las herramientas son Compress, PV-Elite, Bentley, San Ambrogio. Bueno, existen muchísimas herramientas. Efectivamente, muy buena pregunta. Perfecto, pues mira, nos pregunta
Bueno, lo primero, de nada, Juan, que nos da las gracias. Un placer, Juan. Y nos pregunta Óscar, en los de War la parte está en vacío, sería la aislación y el recipiente que contienen el LN2 se encuentra a presión interior. ¿El ASME tiene alguna división sobre estos recipientes? Hasta donde yo conozco, tiene no tiene una división específica para este tipo de recipientes. Podría revisarlo para ver si recientemente hay algo que haya salido o algún code case que haya salido que yo no conozca. Me lo apunto y lo investigamos. Que yo sepa, no. Perfecto. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. La verdad que hemos tenido unas cuantas, Javier. Y Y muy interesantes todas. me lo has quitado de la boca, lo iba a decir yo. Que la verdad que son muy, muy interesantes las preguntas que nos han hecho en el webinar de hoy. Y bueno, pues repetir a todos. Mira, tenemos ahí a Darwin que levanta la mano, con lo cual vamos a darle paso al micrófono. Darwin, ya tienes el micrófono habilitado, simplemente tienes que ponerlo en sonido. Cuéntanos. Ok, muy buenos días o buenas tardes allá, ¿no? Ingeniero, una consulta. Si yo a un recipiente le tengo que dar mantenimiento, ¿ese equipo lo tengo que hacerle con la última versión de la norma o lo tengo que hacer con la norma con la que fue construido? Estimado Darwin, muchísimas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Esa pregunta se sale un pelín del foro de hoy, pero lo vamos a contestar sin ningún problema, por supuesto. Cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación o un mantenimiento del recipiente sometido a presión, ya salimos de lo que es la etapa inicial de diseño, inspección y fabricación del recipiente y entramos en lo que se conoce como Fitness for Service o aptitud para el servicio. Es decir, nosotros nos encontramos con un equipo que a lo mejor lleva operando 20 años, por ejemplo, o 30 o 40, y al cabo de los 40 años nos empezamos a preguntar, ¿este equipo sigue, sigue estando, eh, sigue estando en condiciones o sigue siendo apto para operar en condiciones seguras? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es aplicar algunos de los códigos de aptitud para el servicio, como por ejemplo la API RP579 o ASME FFS1, que es exactamente lo mismo. Y en base a eso y en función de cuándo ha sido construido el equipo y en base a otras consideraciones, se define cómo se tiene que obtener el espesor mínimo. En condiciones generales, no es lo adecuado utilizar el código vigente para obtener el espesor mínimo requerido de un equipo fabricado hace 40 años, porque evidentemente los requerimientos pueden ser distintos, pueden haber variado, y aparte que ese equipo también puede haber sufrido una disminución del espesor por corrosión, por ejemplo, con lo cual, en líneas generales, no es lo habitual tener un requerimiento de verificar el espesor actual contra el espesor requerido del código actual. Ahora bien, todo eso que yo estoy comentando son generalidades que para poder definir un caso en concreto habría que estudiarlo con los parámetros de ese dato en concreto, ¿no? Pero esto es Fitness for Service. Perfecto, bueno, espero que a Darwin le haya quedado claro. Nada, Un placer, Darwin. Bueno, pues no tenemos más preguntas de momento. Nadie ha levantado la mano, además de Darwin. Tampoco nos hacen más preguntas por el chat. Lo que sí que me gustaría, voy a aprovechar este impasse, es recordar a nuestros asistentes al webinar que este webinar lo estamos grabando para tenerlo en nuestro canal de YouTube, al cual podréis acceder. Podéis googlear en YouTube Arben y directamente os llevará a nuestro canal. Y no solo este webinar, sino otros muchos que hemos hecho, los tenéis todos a vuestra disposición para verlos por si no habéis podido asistir o aunque hayáis asistido, pues habéis llegado tarde o simplemente porque
Oye, os ha gustado y queréis verlo o lo queréis recomendar a algún amigo. Todos ellos los tenéis en el canal. Me parece, me ha dado la sensación, Javier, que nos han preguntado algo por el chat. A ver. A ver, sí, efectivamente. En el chat, no, mira, nos han dado, nos Muchas saludan desde gracias. Chile, nos saludan Muchas desde gracias, Chile María. y Muchas gracias, Lázaro. nos dan las gracias, efectivamente. Bueno, pues no hay más preguntas. Entonces, bueno, también indicaros a todos los asistentes que si os ha gustado este webinar y queréis saber más sobre este tema, este curso lo tenéis disponible tanto en formato autodirigido para que lo hagáis vosotros a vuestro ritmo cuando queráis, entrando en la plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana. En nivel, lo podéis hacer por partes, por niveles, escogiendo el certificado. Bueno, hemos intentado hacerles todo lo más útil y hábil posible y que tengan todas las opciones que sean necesarias. Pero además también este curso lo vamos a hacer en versión virtual, según lo estamos haciendo ahora mismo, es decir, un curso en directo a través de Teams, que lo vamos a realizar el 11 de julio. Entonces, del 11 al 14 de julio, en horario de 4 a 8, horario de Madrid, podéis tener un curso con Javier, que os lo va a explicar. Bueno, si os ha gustado este webinar, pues os lo va a explicar todavía muchísimo más, mejor y con muchísimos más ejemplos. Y este curso además está certificado por ASME. Normalmente este curso no suele estarlo, así que bueno, es un curso muy especial y simplemente tendríais que entrar en nuestra web. Os voy a poner, si queréis, el enlace en el chat por si alguien quiere echarle un vistazo. Y bueno, pues inscribirse, tenéis para inscribiros en este curso hasta la semana del 3 de julio, incluida. Y pues nada, daros las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Javier, por este webinar tan interesante y bueno, también por todas las preguntas que nos han hecho los asistentes y que también nos has contestado. Por supuesto, es un placer siempre compartir estas sesiones y este foro ha sido especialmente activo y muy interesante, con lo cual espero haber contribuido con un granito de arena y más tarde o más temprano seguramente que nos cruzaremos en el camino, que este mundillo es muy pequeño. Muy buenas tardes para todos, muy buen día para todos y lo que necesitéis, ya sabemos dónde estamos. Pues muchas gracias a todos por asistir y bueno, pasar un buen día o una buena tarde. Nos vemos en el siguiente webinar, que es la semana que viene. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias.